Hola, muy buenas tardes amables televidentes. Hoy estamos domingo 15 de marzo, ¿no? Y como andamos algo retrasados, hoy vamos a tocar al sexto candidato a la presidencia de nuestra república. Gracias por continuar viendo nuestros videos en el canal de YouTube de Chota TV y aquellos que también nos van siguiendo a través de la página de radiochota.net, ¿no? Este es su espacio noticioso Panorama Informativo. Y como decíamos, hoy toca al sexto, mejor dicho, a la sexta candidata a la presidencia de la República en las elecciones de este año 2026. Vamos a hablar sobre Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Abordar el perfil de Keiko Sofía Fujimori Iguchi implica analizar una de las trayectorias más examinadas y judicializadas de la política peruana recientemente. Esta es su cuarta candidatura presidencial, ¿no? Las anteriores fueron en el 2011, 2016 y 2021, en las cuales terminó perdiendo, ¿no? Se desarrolla esta campaña en un escenario de, digamos, una tabula rasa o una pizarra en blanco, nuevamente, ¿no? Algo legal tras las decisiones judiciales clave, pero bajo una persistente sombra de desconfianza pública. El titular de este artículo es Keiko Fujimori 2026 entre la resurrección judicial y el rechazo histórico. Vamos a empezar hablando sobre el blindaje jurídico, ¿no? El caso como el caso Cocteles. El mayor obstáculo legal que enfrentó la lideresa de Fuerza Popular durante casi una década parece haberse desvanecido justo a tiempo para la contienda 2026. El fallo Tribunal Constitucional del año 2025, exactamente en octubre, donde el Tribunal Constitucional declaró fundado un habeas corpus que anuló el proceso por lavado de activos. El argumento central fue que los aportes de campaña anteriores al año 2016 no constituían delito de lavado según la ley vigente en ese entonces. En enero del año 2026, el Poder Judicial ejecutó el archivo del caso, librándola de una posible condena de 30 años. Sin embargo, este cierre no fue por inocencia probada, sino por una redefinición técnica del delito, dejando en la memoria colectiva la aceptación de que sí hubo aportes simulados o no declarados de grandes grupos económicos como Credicorp y Odebrecht. A pesar del cierre del caso principal, la Fiscalía mantiene abiertas diligencias por presunta falsa declaración en su hoja de vida en el año 2026, tras denuncias de omisión de acciones en empresas y aportes irregulares en la campaña 2021. A pesar de su control sobre el partido más disciplinado del país, la figura de Keiko Fujimori enfrenta una resistencia estructural que parece no ceder. A inicios del presente año, diversos sondeos indican que 7 de cada 10 peruanos afirma que jamás votaría por ella. Su apoyo se mantiene en un sólido pero insuficiente 4% a 7%, lo que la obliga a una estrategia de polarización total para intentar colarse en una segunda vuelta. Tiene también una herencia autócrata, su incapacidad para deslindar totalmente de los aspectos negativos del gobierno de su padre, del señor Alberto Fujimori, y su rol en la desestabilización política desde el Congreso entre los años 2016 y 2020, siguen siendo sus mayores lastres. Su plan de gobierno, Perú con orden, ha sido calificado por expertos como una versión extrema de control social. Ha indicado militarización de penales. Es una propuesta en la construcción de megapenales bajo administración exclusiva de las Fuerzas Armadas, una medida que colisiona con las funciones institucionales del INPE y podría generar crisis en el sistema de derechos humanos, ¿no? También ha mencionado el terrorismo urbano,
Su insistencia en tipificar delitos comunes como terrorismo urbano es vista como una herramienta que, de ser mal utilizada, podría servir para criminalizar la protesta social o la disidencia política. En un giro estratégico, ha abandonado su imagen conciliadora del año 2021 para adoptar una estética y un discurso similares a los de Nayib Bukele, buscando capitalizar el miedo a la inseguridad ciudadana, caso que estamos viendo día a día, ya que amanecemos con los noticieros en donde abundan noticias sobre la inseguridad que van ocurriendo los días anteriores, ¿no? Para este año 2026, Keiko ha tejido una red de supervivencia que la mantiene relevante, ¿no? Como es el caso del Pacto de Supervivencia. Se le acusa de mantener una alianza tácita con el gobierno de Dina Boluarte y otros sectores del Congreso para evitar el adelanto de elecciones hasta asegurar su inscripción y la captura de organismos electorales, ¿no? Como son el Jurado Nacional Electoral y en la OMPE, caso que vimos viendo, ¿no?, estos últimos meses, y por lo tanto está en campaña, ¿no? También tiene el control del Congreso a través de su bancada. Ha impulsado leyes que limitan la colaboración eficaz y debilitan la meritocracia en el magisterio, lo que sus críticos interpretan como favores políticos a cambio de apoyo regional. Tenemos así pues un pequeño resumen hasta este momento, ¿no? Donde diríamos que la parte legal se sostenía en el caso Cocteles, que ya fue archivado por tecnicismo, ¿no? No por inexistencia de aportes oscuros, sino porque se indicó que en ese entonces no era un delito el recibir aportes para campañas políticas, ¿no? En lo democrático tenemos su persistente cuestionamiento por su narrativa de fraude en el año 2021 sin que existieran pruebas algunas, ¿no? Donde perdió contra el candidato Pedro Castillo. Y en la parte económica hay propuestas de gasto en infraestructura carcelaria sin sustento de sostenibilidad, ¿no? A nivel social hay un alto nivel de polarización. Su presencia en segunda vuelta suele asegurar la victoria del rival, ¿no?, como en años anteriores. Keiko Sofía Fujimori Iguchi pues llega en este año 2026 sin el peso de las esposas, pero con el peso de la historia. Su candidatura parece más una estrategia de supervivencia institucional para mantener el registro de fuerza popular que un proyecto con viabilidad real de victoria nacional, ¿no? A marzo de este año, el panorama judicial de Keiko Fujimori ha dado un giro drástico. Tras de ser el rostro de los procesos por lavado de activos en Perú, una serie de resoluciones del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial han reconfigurado sus deudas pendientes con la justicia. El caso Cocteles, que era el lavado de activos, ya que ya fue archivado, era el proceso más grave, donde se le acusaba de liderar una organización criminal que camufló aportes de Odebrecht y otras fuentes para sus campañas en los años 2011 y 2016. El caso ha sido archivado definitivamente en enero de este año 2026. El Tribunal Constitucional emitió una sentencia con número 185/2025, la cual estableció que recibir aportes de campañas antes de noviembre del año 2016, fecha en que se tipificó el financiamiento prohibido, no puede perseguirse como lavado de activos si no se prueba que el dinero provenía de un delito previo específico, como por ejemplo el narcotráfico o corrupción de funcionarios. Los delitos remanentes, es decir, aquellos que aún están en trámite, ¿no?, a pesar del archivo de lavado de activos, el Poder Judicial no cerró el expediente por completo. Keiko Fujimori aún debe responder por delitos de menor gravedad que sobrevivieron a la resolución del Tribunal Constitucional, como por ejemplo la falsa declaración en procedimientos administrativos, que se investiga si mintió u omitió información relevante ante los organismos electorales y administrativos sobre el origen y manejo de sus fondos de campaña. Implicada por la presunta simulación de aportantes, como son los falsos aportes,
¿no?, para justificar el ingreso de dinero en las cuentas del partido Fuerza Popular. El estado de estos procesos se encuentra en etapa intermedia o de control. El riesgo aquí no es la cárcel por las penas menores y la posible prescripción, sino la inhabilitación política si se logra una condena firme antes del cierre de las elecciones 2026. Vamos a ver ahora la historia como candidata en carrera, ¿no? Han surgido nuevas carpetas fiscales, ¿no?, como por ejemplo la omisión en hoja de vida, que existen tachas y denuncias preventivas por presuntamente no haber consignado la totalidad de sus bienes o acciones en empresas en su declaración jurada presentada para los comicios del año 2026. También tenemos el caso votos por influencias. Se mantiene una investigación preliminar sobre presuntas coordinaciones con sectores del actual Congreso y del Ejecutivo para favorecer nombramientos en el sistema de justicia a cambio de apoyo político, ¿no? Es así pues entonces que llegamos a la parte final de este informe de las cosas que no se tratan muy seguido, ¿no?, en las entrevistas que les hacen, y es algo que hay que tener siempre presente y que dejamos por este medio constancia de nuestra información para que la gente joven, principalmente la gente joven, ¿no?, sepa de quién se trata, ¿no?, de qué candidata se ha presentado a las elecciones y pues hagan un análisis, una comparación entre los distintos candidatos a la presidencia, ¿no? El archivo del caso Cocteles es visto por sus seguidores como una victoria contra la persecución política, mientras que sus detractores denuncian un blindaje orquestado desde el Tribunal Constitucional capturado, ¿no? Lo cierto es que legalmente llega a la elección con menos peso procesal que en el año 2021. Hasta acá nuestro análisis con respecto a la sexta candidata a la presidencia, la señora Keiko Fujimori. Conmigo será hasta otro próximo video sobre el siguiente candidato. Una muy buenas tardes.